At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Learn more at asuonline.asu.edu. Hoy toca volver a grabar Yo Virtualizador. Volver a grabar, revitalizar este podcast, que se lo merece tras un año largo de pausa necesaria. Nuevo equipo de grabación, nuevas dinámicas, pero el mismo espíritu. Hoy traigo un capítulo interesante desde el punto de vista de la descripción del estado de la tecnología. Es decir, que no es de opinión. Este tipo de capítulos, varios que tengo, debieron ser emitidos, al igual que el número 72 sobre los protocolos de red, todos juntos. Así que, bueno, voy a intentar aligerar toda la documentación que tengo y sacar nuevos en los ratos que tenga. Hoy vuelve Yo Virtualizador. Bienvenidos a Yo Virtualizador. Tu podcast de referencia del mundo de la tecnología y de la virtualización. Capítulo técnico sobre redes, hablé de consolidación y extensión de redes. Hoy toca una de sus derivadas, puesto que una SAN como concepto es una red, es la red de almacenamiento. Sí, ya sé que los puristas vais a decir que no es técnicamente una red, pero sí, va por cables, puede ser mallada, puede ser directa, cumple casi todos los requisitos de, por no decir que todos los que conozco, de cualquier otro tipo de red. Ya sé que el título dice la convergencia. Bueno, es lo que toca. El almacenamiento es convergencia, aunque el futuro tiene más cartas que el presente. Tenemos cosas interesantes en el horizonte. Y en almacenamiento tenemos una historia, y es que la gente de almacenamiento, la gente que sabe de almacenamiento, hace tiempo también debería conocer temas de redes, porque de hecho las SAN fueron históricamente las redes más avanzadas de cualquier CPD. Y esto ha sido así hasta eventos como las consolidaciones de cómputo con virtualización, las consolidaciones de red a su paso por los nuevos modelos tanto físicos como virtualizados. Sin embargo, con el paso a un CPD de alta densidad, con equipos Blade, con equipos de chasis, no ha supuesto el mismo paso, puesto que la misma red SAN pudo adaptarse al desafío de las nuevas tecnologías. Históricamente y antes de la existencia de las redes SAN, el almacenamiento se gestionaba con protocolos propietarios, todo ello hasta la aparición del SCSI. El protocolo SCSI, Small Computer System Interface, abrió una serie de posibilidades enorme de interconexión de dispositivos de almacenamiento. Y ese mismo protocolo sigue vigente aún hoy, puesto que la inmensa mayoría de los dispositivos hablan SCSI, en su mayoría protocolo SCSI 3. Obviamente hay más, o había más protocolos. Yo mismo, allá por 1996, seguramente donde el SCSI hardware aún era caro para mí, podía aprovechar sus bondades por medio de un protocolo de puerto de paralelo llamado IEEE-1284. En dicho protocolo, mi SAN estaba compuesta por un puerto de paralelo que conectaba con una caja IDE para una grabadora de CDs, a continuación una iOmega ZIP, a continuación un escáner de paralelo y al final de todo una impresora. Todo esto funcionó perfectamente durante un tiempo, hasta mi migración de equipos a cosas más modernas, pues por ejemplo el USB, mi primera tarjeta IE 1394, una Fireware 400, y entonces ya el puerto de paralelo no quedó ni para jugar con mi viejo DAC de
8 bits, una tarjeta de sonido construida con un puerto de paralelo, un conector de 25 pines, resistencias, condensadores, un par de transistores pues para hacer la amplificación. Bueno, en su día hice cosas de electrónica de las que no me siento orgulloso y otras que sí. Esto es solo un ejemplo que poco tiene que ver con redes, pero había mucha más vida por ahí. Volviendo en paralelo, no por el puerto de paralelo precisamente, a lo que es la historia de la SAN, mi primer contacto con eso fue precisamente eso, mangueras de extensiones SCSI para conectar con un robot de cintas o con cajones de discos externos o con lo que fuera. Pero claro, depender de un SCSI, o sea, el primer SCSI de 8, uno de 16, un wide SCSI de 32, un ultra wide, cada uno una evolución tanto en ancho de banda como en número de dispositivos que es capaz de montar y manejar en paralelo. Lo de las tapas y los terminadores, lo de los jumpers de... Bueno, luego explico eso. En fin, recordemos que IDE, con todos sus esteroides, era una controladora con 2 puertos y ambos puertos ni siquiera en el modo UltraDMA 2 podían ser gestionados simultáneamente al carecer de órdenes de control en el bus. Es casi lo primero que tiene es un bus de control en paralelo al bus de datos y ese bus de datos es el que nos dirá el ancho de banda disponible, mientras que el bus de control nos determinará el número de dispositivos. Por diseño, siempre hay un dispositivo, el número 7, que no podremos usar porque es el número asignado a la controladora. Esto es por diseño. Un bus SCSI original podía tener numeralmente dispositivos del 0 al 7. 8 dispositivos, pero solo podía utilizar 7. En esa época, lo más habitual es que toda la cadena SCSI, cada dispositivo fuera configurado a mano, con jumpers, con interruptores, con DIP, donde en el BCD se codificaba el ordinal de dispositivo y su terminador. Ahora explicaré eso. A partir de ultrawide SCSI y con el paso de 8 a 16, recordemos, siempre es -1. No recuerdo si ya Adaptec tenía algo así en sus buses previos. LSI Logic implementó estos ordinales con autodetección. Esa autodetección en el bus de control permitía que el bus se autoordenase y se autonumeraba durante la fase de detección de dispositivos para que la controladora fuera capaz de identificarlo. Bueno, luego probablemente esto lo reconoceréis como que son reescaneos del bus para detectar nuevos discos provisionados o nuevos dispositivos, cualquier cosa. Bueno, antes de que eso terminase de implantarse como parte del protocolo, pues teníamos que tener siempre teníamos que tener terminadores. Estos terminadores podían estar integrados en un dispositivo, pero claro, encarecían el dispositivo. O podían ser mochilas, como todo el mundo nos acordamos de las pesas de las redes de cable coaxial, de las pesas de 75 ohmios. Bueno, pues esto es lo mismo. Una resistencia terminal, lo que pasa es que es un poco más complejo, son varias, y también con su número de dispositivo, debía informar del número de dispositivo. Esa electrónica hacía suyos todos los puestos y todos los huecos de las posiciones vacías y debían poder codificar hasta 6 dispositivos. Bueno, esto mejoró con el paso a 16, como ya dije, de mano de Adaptec, donde el protocolo exigía no dejar huecos y la pesa podía ocultar el resto de la cadena a partir de su número. O sea, si pongo la controladora más 2 discos, le meto el tope, oculto todo lo que hay a partir de la controladora y los anteriores los codifico para que queden ocultos. Perfecto. Bueno, pues eso en ultrawide, esto ya gracias a la detección automática y la autoconfiguración, pues esto pasó a mejor vida. Bueno, esto es herencia de algo muchísimo más antiguo, me ha dado por buscarlo, y viene del Bus and Tag de IBM, que era como trabajaba para
cuando había que codificar de una forma muy parecida las unidades SMD. Pero bueno, da igual. El último sitio donde vi esto es en una cabina robotizada de una librería de cintas. Tiempos allá. Y a partir de aquí ya estamos en el siglo XXI. Bueno, pues mi primera SAN tenía fibra óptica. Todo esto hasta aquí era DAS, Direct Attach, puesto que nunca llegué a ver los ancestros de la tecnología Fiber Channel. No llegué a los HPPI, los hippies, que por llamarlo de alguna manera, que era High Performance Parallel Interface, lo que hoy podemos encontrar bajo el estándar ANSI T11 y que llegó casi a 1 gigabit por segundo cuando las comunicaciones LAN eran pues por Ethernet, 10 megas, 5 megas, y las WAN estaban limitadas a los protocolos existentes de SONET. Durante esa época, pues lo mayor que he conocido fue un STM1 y comercialmente no había mucho más allá del RDSI, incluso los E1 y T1. O sea, todo esto antes de la DSL. El paso de SCSI a fibra FC, a fibra Fiber Channel, supone un cambio de lógica donde el control del almacenamiento pasa de estar del nodo y la controladora a la red y su electrónica. Pero también es un desafío donde la resistencia del diseño, su resiliencia, como llamarían ahora los modernos, prima sobre la posible belleza, por llamarlo de alguna manera, del diseño. Bueno, esto ya os digo que me he hecho con esquemas de red de SAN, me he hecho unos mosaicos que quedan monísimos sobre el papel. Pero bueno, en principio no está orientado a ser un canon de belleza. El mismo esquema que en planta, cuando cableamos, quedan como líneas paralelas en una representación en cualquier diagrama. Un visio puede parecer, bueno, ya lo he dicho, parece un mosaico veneciano. Bueno, es realmente bonito si hay suficiente, hay un buen arte, un verdadero lío, pues cuando no está correctamente representado. Y eso, pues me ha pasado los dos extremos. En una red SAN ideal vamos a tener tantos Fabric como queramos, siendo un mínimo de 2 lo ideal. Fabric ha quedado como nombre por ser el sistema operativo de Fabric OS, de Brocade, de los switches que se montaban al principio, son los primeros que conocí. Pero podría haber sido Cisco o Nortel quien realizase la integración, o más bien su preventa. De hecho, el estándar de Fabric para determinar una red de cierto tipo para cierto tipo de almacenamiento, pues es prácticamente un estándar de nombre, aunque no sea lo que da su backend. Antes de meternos, bueno, pues un simple resumen del estándar. Actualmente hay 8 generaciones, cada una con su propia velocidad y casi sin variaciones hasta la quinta, que ya por necesidades de ancho de banda, pues la codificación ha necesitado ser ampliada. Bueno, pues lo dicho, hay 8 generaciones, cada velocidad se calcula mirando las especificaciones, o más bien elevando a 2 la generación menos 1. Es decir, en una cuarta generación tendríamos una velocidad de 4 menos 1, 3, 2 elevado a 3 es 8. Por lo tanto, tendremos desde 1 gigabit por segundo, que es la primera, aún en desarrollo, a la octava, pues con 128 gigabits por segundo. En cuanto a la competencia directa con otras tecnologías, bueno, pues generación 4 es del 2008 aproximadamente, era bastante más rápida que la media de las redes con las que coexistían UCPD, y generación 5 a 16 ya empezó a verse eclipsada por la popularización de los puertos de 10 gigabits y superiores en switches de baja latencia y en otras tecnologías más económicas como el cobre Ethernet o las fibras multimodo estándar. Probablemente en aquella época o era monomodo. Bueno, da igual. La arquitectura SAN, como cualquier otra red, funciona por capas que podemos poner en 4 capas. No como el modelo OSI de 7,
o las 4+1 del modelo de referencia TCP/IP. Sí, bueno, hay otros modelos de 5, pero aunque realmente sean 5, en Fibre Channel de la FC0 a la FC4, bueno, pues vamos a trabajar con 4 capas porque queda mucho más descriptivo. La pila se compone de la capa eléctrica, óptica más bien, su enlace a datos, nivel en el que opera Fabric OS, y tiene algo muy relevante que conocemos bien de la capa 2 de red, que son las direcciones MAC y el protocolo de mapeo de puerto, situado en la capa más alta. Bueno, con este resumen nos quedaríamos con FC0, FC2 y FC4. En otros capítulos he hablado de direcciones MAC de 48 bits, MAC 48, para red. Esto tiene un ancho de 6 bytes, y de MAC 64, hablé en su momento, con un ancho de 8 bytes para identificar cada uno de los puertos. En MAC 48 tenemos 3 bytes para identificar al fabricante y otros 3 para los puertos, para cada dispositivo. Siempre para cada dispositivo. Estos identificadores son idealmente únicos por dispositivo. En MAC 64 tenemos 4 bytes y otros 4 bytes, pero con diferentes variaciones. Puesto que no todos los fabricantes aportan un estándar pleno para esto, el conjunto en sí es un estándar de facto, un estándar industrial que respetan absolutamente todos los fabricantes. Estas MAC de 64 se llaman WWN, Worldwide Name, y por simplificar son siempre pares. El Worldwide Node Number, que puede ser compartido por uno o por todos los puertos del dispositivo, y el Worldwide Port Name, el WPN. Este último es el que usaremos más adelante para definir la visibilidad de cada puerto, que podemos ilustrar como si fueran ACLs en una red de interconexión estándar. Bueno, y por último, tenemos la capa de protocolos, en la cual la controladora puede procesar, puede presentar y conceder acceso a cada fábrica a los discos, los cuales prepara por medio de su propia lógica, con apoyo de la capa 3, de la capa FC3, que no he nombrado antes, pues puede dar acceso a discos puros, algún tipo de RAID, NVMe sobre fibra o incluso RDMA. Bueno, esto es solo un esbozo del funcionamiento. Creo que podemos trabajar ya con su arquitectura desde el punto de vista de una implantación. Así que vamos a hacerlo. Como punto de origen vamos a tener la cabina o el robot o lo que sea que tengamos, lo cual tendrá una serie de controladoras o incluso con una sola, también funcionaría, que va siempre hacia 2 switches. Uno con capacidades de virtualización, suele ser un director o switches independientes. De cada switch es donde, sean físicos o sean virtualizados por un director, es donde vamos a hacer las operaciones de red. Como veis, ya hemos desplazado la operación de controladora o dispositivo al equipo intermedio, ¿vale? Al equipo de red. Esto es prácticamente igual a lo que hacemos en cualquier otro tipo de red. Una configuración mínima en origen y destino, y la operación se realiza en el punto intermedio. Bueno, desde cada switch pues haremos nuestras respectivas, en este caso se llaman zonas, el mapeo de puertos. Se manda una fibra a cada puerto de la HBA en el servidor, o una CNA, o lo que sea que tengáis en cada dispositivo. Y bueno, pues por último, una cosita que sí merece la pena: un switch convencional de SAN suele licenciarse por puertos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes comprar switch a cualquier fabricante, a cualquier integrador, y vas a pagar por el número de bocas que quieres usar. Es más, no vas a pagar por eso, sino que vas a licenciar el número de bocas. Quiere decir que si yo tengo un switch de 40 puertos y he licenciado
normalmente se licencia por grupos de 4, pues he licenciado los primeros 12, tendré posibilidad de conectar a la cabina hasta 11 dispositivos, por ejemplo. Pero bueno, estos ya son temas de licenciamiento que me superan un poco, no tienen gran impacto en el contenido de este audio y resulta más una curiosidad. Bueno, pues como decía, bueno, esto se suele licenciar por puertos, suelen agruparse de 4 en 4, no todos, bueno, pero una cantidad importante de los fabricantes que conozco lo hacen así. Un switch de 40 puertos, aquí es donde viene la gracia. Ese switch de 40 puertos que he nombrado antes va a tener un total de 10 controladoras de grupo. ¿Vale? Una controladora de grupo tiene cuatro bocas, ¿vale? Una controladora de switch, una controladora maestra, orquesta las controladoras de grupo y esas controladoras de grupo, cada una orquesta sus 4 puertos. ¿Qué es lo que nos va a permitir esto? Bueno, pues esos puertos agrupados, comúnmente entre ellos, van a funcionar a una velocidad superior que no una velocidad, sino van a procesar una cantidad de tráfico superior a que si tienen que hablar con otros puertos de otros grupos, puesto que no tienen que subir hasta la controladora del switch. No sé si me explico. No sé si me explico. Cada uno de estos grupos va a actuar como una pequeña isla que no tiene que contactar contra el backend principal del switch para conmutar contra otro grupo de puertos, no tiene que hablarse entre ellos, por lo tanto esos cuatro puertos hablarían y tendrían un rendimiento superior entre ellos que comparado con si tuvieran que hablar con otro grupo de puertos que todavía estuvieran en el mismo switch e incluso sería una velocidad aún superior dentro del mismo switch que si tuvieran que hablar con otro switch o relacionarse con otro gemelo virtualizado dentro del mismo director. Esto es un poquito complejo, en redes convencionales también pasa, pero apenas se nota y bueno, pues esto influye en el rendimiento directamente, pero tampoco es algo que nos deba asustar. Bueno, he nombrado a los directores. Bueno, estos son switches complejos. Normalmente están compuestos por una controladora de chasis y varias tarjetas. Las tarjetas son personalizables. No todos los switches tienen capacidad de virtualización, que realmente es una virtualización de su software, del Fabric OS, lo cual permite en un mismo dispositivo tener una división lógica de tarjetas de forma que se puedan configurar dos entidades aisladas, incluso en el nivel de gestión. Bueno, pues opera de la misma forma que si tuviera dos switches separados. Esto normalmente se hace por tarjetas, o añado una tarjeta y esta tarjeta pertenece al dominio del switch 0 y esta otra tarjeta pertenece al dominio del switch 128, por poner unos nombres. El que identifique de qué tipo de director estoy hablando, pues ahí que lo lleva. Por último, a nivel de tecnologías también existen conexiones interlink, lo que permite conectar varios switches. Con esto que tenemos, pues podemos tener contingencia de caminos, podemos tener tránsito entre diferentes SAN, aquí manda la imaginación y lo que te permite hacer el hierro. Y bueno, pues la cantidad de nuevos dispositivos y desarrollos en CPD, pues de esta tecnología pues tenemos muy interesantes derivadas. Todo esto está muy bien, pero con el paso del tiempo una SAN estandarizada va creciendo, tanto en clientes como en destinos. Entonces, lo que entra en juego es el rediseño y la consolidación. Y tenemos opciones para la consolidación de las redes SAN, tenemos opciones de consolidación para redes LAN. En algún sitio he leído esto que traigo y que es como una mala traducción. Y reza tal cual, la consolidación de redes SAN y LAN no se limita al protocolo FCOE. Hay más protocolos que permiten una arquitectura común, no obstante. FCOE
Es la que habitualmente mejor puede encajar en las arquitecturas de los data centers debido a las cualidades que se expondrán a continuación. Bueno, lo he leído en un sitio, lo deja así colgando y yo creo que esto lo voy a desarrollar dentro de poco en otro capítulo propio, porque todas esas ampliaciones, partiendo desde la FC actual, desde la FC histórica, todas estas actualizaciones necesitan su propio espacio. Y hasta aquí el capítulo de hoy de Yo Virtualizador, podcast asociado a la red de sospechosos habituales. Suscríbete en feedpress.me/sospechosos habituales. Para más información de contacto, suscripciones y resto de la información referida en el programa, consulta las notas del mismo. Un saludo y hasta la próxima.